Hola, mi nombre es Alejandro Zambrano y hoy les voy a presentar mi oratoria en la que hablaré de un libro que es uno de los más famosos e icónicos de la historia, una historia que seguramente todos hemos visto, así sea en el libro original o en libros adaptados para niños o en películas o lo que sea, pero del que todos hemos escuchado, que es Moby Dick. Antes de empezar, tengo que aclarar que aquí tengo algunas notas con algunas fechas y nombres y así para no olvidarme. Entonces, si me ven algunas veces mirando la pantalla, es por eso. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando del autor, Herman Melville. Herman Melville nació en Nueva York el 1 de agosto de 1819 y murió también en Nueva York el 28 de septiembre de 1891. Él fue un escritor, poeta, ensayista y novelista estadounidense. Él era de una familia que era rica debido a un negocio de importación de bienes extranjeros, pero después el negocio quebró y Herman tuvo que entrar a trabajar en un barco desde los 13 años. Desde esa edad tuvo varios empleos, aunque al mismo tiempo estaba estudiando. Pero a los 18 años dejó la escuela y se volvió autodidacta y además tuvo también otros empleos. Por ejemplo, en el momento en el que abandonó el colegio, tuvo un breve paso como un maestro de escuela primaria y también trabajó como un reportero de un periódico. Después entró a trabajar en la Marina Mercante a los 19 años, en un buque con destino a Liverpool, Inglaterra. Cuando volvió de este viaje seguía en una mala situación financiera y por eso se unió a un buque ballenero. En este buque ballenero y en otros en los que estuvo después, vivió muchas aventuras que le sirvieron de gran inspiración para sus primeras obras, Tipi de 1846 y Umu de 1847, en las cuales relata sus aventuras con los caníbales Tipi en las Islas Marquesas. Debido al éxito de estas novelas, él siguió escribiendo narraciones sobre sus experiencias en la navegación. Por ejemplo, Redburn en 1849 o White Jacket en 1850. Después, su amigo Nathaniel Hawthorne le sugirió que escribiera un libro sobre sus experiencias en el Acushnet, en el buque ballenero en el que estuvo, pero de una manera un poco más metafórica. Y de esa manera fue que surgió Moby Dick, publicada en 1851. Esta novela, además de estar basada obviamente en las experiencias marítimas de Melville, también estuvo basada en dos hechos históricos. La historia del Essex de Nantucket, que fue atacado por un cachalote y hundido por ese cachalote, que esta es la historia que podemos ver en la película que se llama En el corazón del mar. Y también está basado en el caso de un cachalote albino que era avistado cerca de la isla Mocha, en Chile, y que era llamado Mocha Dick. En cuanto a la corriente estética, yo pude identificar que es una novela de corriente realista, porque pues, a pesar de que usa mucho la metáfora y la ficción, al mismo tiempo también hace una gran descripción de los ambientes de la época y de los ambientes cercanos al autor, y además habla de todas estas aventuras y de la vida marítima de una manera muy realista. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la historia. Antes de empezar, tengo que recordarles de nuevo que tengo aquí algunas anotaciones porque es una historia muy larga, entonces para no perderme tal vez de sucesos importantes. Entonces, bueno, el libro empieza con la famosa frase, llámenme Ismael. Entonces, la historia comienza con Ismael precisamente haciendo una descripción de la ciudad de Nueva York. Después, él va hacia la ciudad de New Bedford, que es la capital ballenera de los Estados Unidos. Él va ahí con la intención de embarcarse hacia Nantucket, que es el centro ballenero de Nueva Inglaterra. Pero llega tarde y no puede tomar el ferry, así que debe quedarse algunos días en New Bedford. Esa noche se la pasa buscando una posada,
pero todas le parecen muy caras, así que termina llegando al Spouter Inn, propiedad de Peter Coffin, y ahí decide quedarse. Ahí, al haber mucha gente, debe dormir con alguien más y se asusta cuando se da cuenta que la persona con la que debe dormir es un salvaje llamado Queequeg. Él, como ya les dije, se asusta mucho por esto, pero al final cuando Queequeg llega al cuarto y entra, resulta ser en realidad un salvaje amistoso y en realidad no tan salvaje, más bien civilizado, incluso con algunas tendencias cristianas. Entonces, al día siguiente, Ismael camina por las calles de New Bedford y se maravilla con la diversidad de las personas del lugar, porque al ser un centro ballenero, pues hay muchas personas pues, de todos los rincones del mundo. Ese mismo día, pues tenemos una escena que es bastante simbólica porque este libro tiene mucho simbolismo, que es cuando Ismael entra a una capilla y ahí se encuentra con Queequeg y escuchan el muy emotivo sermón de un padre predicador llamado Maple. Aquí podemos ver la primera referencia a la religión en este libro. Después, Queequeg e Ismael regresan esa noche a la posada y ahí tienen toda la noche una larga charla en la que Queequeg le cuenta a Ismael la historia de su vida. Y ahí nos damos cuenta que Queequeg viene de una de las islas del Pacífico Sur, pero escapó de ahí intentando recorrer el mundo y se convirtió en un arponero pues, de muy buena puntería. Al día siguiente, Ismael y Queequeg toman un ferry en el que tienen un pequeño incidente, pero nada muy grave, y llegan a Nantucket. En Nantucket ambos se enlistan en un barco llamado el Pequod. Y ahí, a pesar de que los propietarios dudan un poco de Queequeg debido a su salvajismo, pues él les demuestra que tiene muy buena puntería con el arpón y termina enlistado. Al amanecer siguiente, Ismael asegura haber visto algunas figuras fantasmales subiéndose al barco, pero piensa que es simplemente alguna locura de él y continúa. Luego se encuentran con un viejo enfermo que les menciona que el capitán Acab, que es el capitán del barco, los va a llevar a su perdición y hace así una muy maldadosa profecía. Luego, pues aquí es que empieza la travesía del Pequod. Luego de unos días, cuando se encontraba el Pequod más al sur, sale por primera vez el capitán Acab y también salen los primeros oficiales Starbuck, Stop y Flask y los arponeros Tashtego y Dagu y también al ya conocido Queequeg. Luego, en los siguientes capítulos, Ismael empieza a hablar sobre cetología, que es la ciencia de las ballenas, y sobre la historia de las casas balleneras. Luego, cuando sale Acab, reúne a toda la tripulación y empieza a hacer una emotiva charla sobre Moby Dick, diciendo que le regalaría su doblón de oro español al primer tripulante que avistara a Moby Dick. Luego, algunos días después, la primera ballena es avistada por Tashtego, a lo que todos los tripulantes empiezan la cacería. Cuando empieza la primera cacería, sale un hombre de turbante llamado Fedala y sus hombres. Y aquí es que nos damos cuenta que ellos eran los infiltrados, los que llevaban un tiempo escondiéndose en la bodega del barco y los que Ismael había visto meterse en el barco en el amanecer antes de zarpar. Entonces empieza la primera cacería. Queequeg logra ensartar un arpón en la ballena, pero esta vuelca al bote y sus tripulantes se ven obligados a subir de nuevo al barco. Luego continúan y al pasar por el Cabo de la Buena Esperanza, el Pequod se encuentra con el Albatros,
otro barco ballenero. Y Acab les pregunta si han visto a Moby Dick, pero una ráfaga de viento los aleja y Acab se queda sin respuesta. Ahora Ismael nos cuenta una historia que escuchó de Tashtego, la del barco Town Ho, un barco ballenero que fue atacado ferozmente por Moby Dick. Y aquí nos encontramos con la primera historia salvaje de la ballena blanca. Luego se lanzan a la segunda caza de ballenas, en la que ahora sí logran atrapar a uno de estos animales. Mientras los tiburones al lado del barco muerden y mastican los restos de la ballena, Ismael hace una detallada descripción de todo el proceso de corte y pues de precisamente el procesamiento de la ballena y de su carne y de su grasa. Luego el Pequod se encuentra con otro barco, el Jeroboam, barco que sufre de una epidemia entre sus tripulantes. Y el capitán le cuenta a Acab una historia sobre Moby Dick. Después, los oficiales Stop y Flask matan a una ballena franca, que aunque es menos valiosa que un cachalote, pues según Fedala, tener una cabeza de cachalote y de ballena franca harían que el barco no se hundiera y tuviera buena fortuna. Aunque a la tripulación no le terminaba de agradar mucho Fedala. Luego el Pequod se encuentra con otro barco, la Virgen, un barco que no ha tenido suerte en la caza de ballenas y que por lo tanto no tiene mucho aceite. Y justo en ese momento aparecen varias ballenas cerca de los barcos y ambos barcos se lanzan a la caza de las ballenas. La tripulación logra cazar una, pero mientras la arrastraban hacia el Pequod, esta se hundió en el océano. Días después, cuando el Pequod se encontraba navegando cerca de Indonesia, vieron a una manada de cachalotes nadando en círculos, una actitud que es conocida como la Gran Armada. Pero mientras los perseguían, el barco era perseguido por piratas malayos. Sin embargo, lograron escapar de ellos y se metieron en medio de este círculo de ballenas y con las intenciones de cazar varias, aunque solo pudieron lastimosamente cazar una sola. Después el Pequod se encontró con otro barco, el Capullo de Rosa, el cual es un barco francés que llevaba 2 ballenas viejas colgadas. Aquí Stop logra convencer a los del Capullo de Rosa que esas eran unas ballenas viejas que no valían nada. Entonces los del Capullo de Rosa tiraron las cabezas de ballena al mar. Pero Stop sabía que dentro de esas ballenas podía haber algo muy valioso, una sustancia muy valiosa llamada ámbar gris. Así que cuando el Capullo de Rosa se alejó, sacaron de nuevo las cabezas del mar y sacaron el ámbar gris. Luego de esto, Pip, el grumete del Pequod, es reclutado para ser el remero de Stop en la siguiente caza de ballenas y lo hace bien, así que es de nuevo reclutado por Stop, pero esta vez al el bote ser movido por debajo por una ballena, Pip del miedo salta del barco y hace que los demás tengan que soltar a la ballena para rescatarlo. Esto hace que Stop y las demás personas se sientan muy enfadadas con Pip y lo amenazan con que si vuelve a hacer eso, no lo rescatarían. Y lastimosamente, en la siguiente cacería, Pip volvió a hacer eso y Stop junto con Acab decidieron darle una cruel lección y lo dejaron durante un tiempo tirado a la deriva en el mar, aunque según Acab esto le ayudaría a forjar carácter. Tras esto, Ismael hace otra muy detallada explicación sobre el procesamiento del aceite y la grasa de ballena. Después de esto, el Pequod se encuentra con el Samuel Enderby de Londres. Acab les pregunta si vieron a Moby Dick y el capitán Boomer les dijo que sí y les muestra su brazo amputado, según él, resultado de su lucha con Moby Dick. Boomer les explica que vieron a la ballena por segunda vez, pero fueron sensatos y no la siguieron. Y tampoco se fijaron por dónde iban. Esto molestó a Acab, que iba en búsqueda de la ballena. Así que él rechazó la hospitalidad del barco y se devolvió al Pequod.
Luego, Ismael, en su intento por describir a detalle a las ballenas, recuerda cuando fue a una isla en la que tenían como templo a un esqueleto de ballena y explica que ahí tomó las medidas del esqueleto, pero no eran exactas al gran cuerpo de este cetáceo. Y con esto concluye que en realidad es imposible describir exactamente a las ballenas. Es imposible tener una representación exacta de una ballena, específicamente de un cachalote. De vuelta en el Pequod, Acab manda al carpintero a hacerle una nueva prótesis en la pierna y después de esto Starbuck se da cuenta de que hay fugas en los barriles de aceite, pero Acab, en su intento por seguir a la ballena, porque él creía que su destino era seguir a la ballena, a Moby Dick, le dice que eso no importa, que a él no le importaba a los propietarios ni el dinero y que siguieran, a lo que Starbuck se enoja, pero Acab le apunta con su mosquete. Y luego de un pequeño debate entre los dos, Acab cae en cuenta y baja el mosquete y les dice que arreglen los barriles. Luego de un tiempo, Queequeg se enferma y pensando que va a morir, manda al carpintero a hacerle un ataúd, pero después, irónicamente, de un momento a otro se recupera de su salud y el ataúd terminan usándolo como un flotador para los que caían de la borda. Y después de esto, Acab mandó a hacer con el herrero un arpón especial con el que, según él, mataría a Moby Dick. Después de cazar varias ballenas, Fedala le dice a Acab la profecía de su muerte, en la que le dice que primero morirá el mismo Fedala y después moriría Acab. Pero Acab está convencido de que él no moriría en el mar. En el siguiente capítulo, el Pequod se ve sometido a una fuerte tormenta en el que se le incendian los mástiles. La tripulación ve esto como un mal augurio, pero no así Acab. Entonces en esto la tripulación empieza a dudar bastante de Acab y luego empezaron a escuchar susurros fantasmales y en medio de la tormenta un hombre se ahogó y con esto siguieron los malos augurios y aumentó aún más la duda sobre Acab. Luego el Pequod se encuentra con el Rachel y estos avisaron a Acab que sí habían visto recientemente a Moby Dick. El capitán del Rachel le pide a Acab que le ayude a buscar a su hijo, que llevaba ya un tiempo perdido porque en el barco en el que iba su hijo estaban precisamente intentando cazar a Moby Dick. Pero Acab, cegado por la venganza hacia Moby Dick, quien le había arrancado su pierna, ignoró las peticiones del capitán y siguió adelante. Al poco tiempo, el Pequod se encontró con el Delight, quien había acabado de ser atacado por Moby Dick. Tenía botes destruidos a bordo y decían que tenían ya varios cadáveres a bordo. Esto, al contrario de frenar, impulsó aún más a Acab, quien pensaba que la ballena podía estar muy cerca. Esa noche Acab tiene una discusión con Starbuck, una discusión no fuerte, sino más bien filosófica, en la que hablan de su vida y sus esposas. Y aquí Acab manifiesta que en realidad se siente muy agotado y se siente como un tonto por toda esta persecución hacia Moby Dick. Starbuck le dice que pare, que cese en su búsqueda, pero Acab dice que no, que su destino es precisamente ser el condenador del destino de Moby Dick, que debía ser él el que mataría a la bestia. Al día siguiente, Acab avista a Moby Dick y empieza la persecución. Pero en su afán por darle una rápida persecución, algunos botes al caer al agua se dañan. Así que pierden un día, aunque seguían echándole ojo a la ballena. Al segundo día lo avistaron otra vez y tuvieron una fuerte lucha en la que la ballena volcó varios de los botes del Pequod y los forzó a devolverse al barco. En el barco se dan cuenta de que Fedala había muerto y con esto se cumplía la primera parte de la predicción de Fedala, pero aún así Acab seguía sin creer en esa profecía y continuó.
Y bueno, lo que pasó en el último capítulo y en el tercer día de persecución no se los puedo contar y pues los invito a que se lean el libro precisamente para que se vean el final, que es muy bueno y muy épico. Bueno, esta fue la historia. Ahora, en cuanto a la intencionalidad del autor, considero que la intención de Herman Melville con esta novela no es simplemente documentar la vida en el mar o contar una historia épica del buque ballenero y su aventura, sino que es también hacer una alegoría filosófica sobre la vida en general y sobre muchos temas como el tiempo, la condición humana, el destino y muchos otros temas muy polémicos, pero que tal vez en el resumen que les hice no se pudo ver mucho porque pues si ahondaba mucho en esos detalles pues se iba el resumen mucho más largo de lo que ya es. Entonces considero que esa era la intención. Y el tema que yo quería tratar de una manera breve es precisamente eso, el problema de el destino que se puede evidenciar principalmente en el capitán Ahab, porque él, a pesar de que estaba muy agotado por su búsqueda de venganza frente a Moby Dick, y a pesar de que él mismo se consideraba a él mismo un tonto, él estaba convencido de que ese era su destino y de que su destino era matar a Moby Dick y el destino de Moby Dick era ser asesinado por él. Así que vemos un problema muy filosófico y muy metafórico en cuanto a esto de el destino y también de los valores morales, porque él en la búsqueda de su destino también pasa por encima de todos los valores propios y de la tripulación. Y bueno, esta fue mi oratoria, espero haberlos alentado a que lean el libro. Quedó muy larga porque es precisamente una historia muy larga, muy extensa, pero pues muchas gracias.